Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Para pues seguir llevándonos a cabo a través de la Radio Católica. Le pedimos también de sus oraciones, ¿verdad? Ya que estamos en esta campaña de este propósito de recaudar $250,000, también sus oraciones, por favor. Y sí. Pues gracias nuevamente cuando usted guste dar inicio. Ajá. Sí, ok, gracias a Dios estamos aquí en el tiempo de la Pascua tan hermoso, amando la vida. Bueno, un famoso pastor evangélico, se llama en el mundo evangélico, se llama Francis Chan. Él admitió hace poco que él no sabía que por los primeros 1500 años, si los primeros 15 siglos, que por los primeros 1500 años de la historia de la iglesia, que él no sabía que los feligreses de la iglesia se mantenían unidos en todo ese tiempo al aceptar que en la Santa Comunión Jesucristo da su cuerpo de comer y su sangre de beber. ¿Sí? Que los católicos están unidos, ¿sí? Por 1500 años en esa creencia. Entonces realizó que solo hace 500 años, por decirlo, solo hace 500 años que los protestantes, al separarse de la iglesia, si recordamos la historia, dirigidos por Martín Lutero, que hace 500 años se separaron de la iglesia, entonces ahí ellos comenzaron a mirar la Eucaristía como un mero símbolo y nada más. Entonces con eso descartaron la creencia en la presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía. ¿Sí? Al mismo tiempo, si los protestantes también rechazaron la creencia de la iglesia desde el principio, que en la misa se celebra, se recuerda, podemos decir, se revive espiritualmente la muerte de Cristo en la cruz, el sacrificio perfecto de Jesús por el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, a consecuencia de esa ruptura, ¿sí? Esa separación de los hermanos separados, ¿qué ocurrió? Dice el pastor Chan, el ministro, ¿sí? El ministro de los servicios protestantes, al predicar la palabra, se hizo el centro de la celebración. Entonces, Cristo se puso a un lado, y con el tiempo, es más, se ha disminuido con el tiempo, a través de los años, se ha disminuido en gran parte en el mundo evangélico y en el mundo protestante la importancia del misterio pascual de Cristo. ¿Cuál misterio? El misterio del Mesías. El Evangelio del domingo, vemos, Jesús mismo les explica su misterio pascual a esos dos discípulos desilusionados, que habían pensado que Jesús, el esperado Mesías, se había fracasado, había clavado en la cruz. Entonces les explica a esos desilusionados discípulos. Les recuerda las profecías de la Escritura, ¿sí? Desde Moisés adelante, todo el Antiguo Testamento les explica lo que dice las profecías, que el Mesías tenía que padecer. El Mesías tenía que padecer y morir para entrar en su gloria, para llegar al triunfo de la resurrección. Bueno, nos conviene examinar en todo esto, examinar los orígenes de la Eucaristía, que sabemos la historia. Eso se instituye en la Eucaristía, en la última cena, lo que celebramos el Jueves Santo, ¿sí? 3 días antes de la Pascua. Eso se instituye en la última cena, la Santa Eucaristía. Entonces, los apóstoles, ¿sí? Los discípulos, siguiendo el mandato de Jesús, entonces esos primeros discípulos, primeros cristianos, se dedicaron a celebrar la partida del pan, siguiendo el mandato de Jesús.
hagan esto en memoria mía. El mandato sí, de Jesús, dejar celebrar la partida del pan, ¿sí? El ritual sagrado de la Eucaristía. En la partida del pan era la Eucaristía. Entonces, de esa manera, ¿qué? Se celebra la presencia de Cristo resucitado, sus primeros discípulos, de Cristo resucitado en la comunidad, en su medio ambiente, el cual los animaba, ¿sí? Con la fuerza del Espíritu Santo, ayuda al Espíritu Santo, a vivir, a vivir bajo un solo corazón y una sola alma. Lo que se relata, todo eso se relata en los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Donde se refiere a la partida del pan, que es la Santa Eucaristía, en los Hechos de los Apóstoles. De hecho, todo esto se relata en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues nuestros hermanos protestantes, ¿sí? Y los queremos mucho, los respetamos muchos, los respetamos mucho, ¿sí? Tienen, a través de la palabra, tienen gran amor, gran devoción a Cristo. Pero, ¿qué ocurrió? Al separarse de la iglesia, ¿sí? Como realiza el pastor Chan, se enfocaron más que todo en la proclamación de la palabra. ¿Y qué decía el ministro de esa palabra? Así, entonces, ¿qué hicieron? ¿Sí? Le echaron la espalda a la creencia de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Sí? Una verdad, ¿sí? Desde el principio. Una verdad transmitida por San Pablo. San Pablo habla en primera carta a los Corintios. Habla de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Una verdad inscrita en los evangelios. Los pasajes que relatan la última cena. ¿Sí? Una creencia transmitida, ¿sí? Que está en la palabra al principio. Una creencia transmitida y defendida por grandes sabios y santos, líderes de la iglesia, papas, el magisterio, por todos los siglos, hasta hoy día, ¿sí? La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Los que se salen de la iglesia católica, ¿sí? Los que se salen de la iglesia católica, lo hacen aquí en Estados Unidos, lo hacen también en los lugares Latinoamérica, México, Colombia. En los que salen de la iglesia católica, al pensar buscar algo mejor en el mundo evangélico protestante. O sea, al buscar quizás ser conmovidos e inspirados con palabras apasionadas, palabras estimulantes, con música que los mueve, los llena. ¿Sí? Al buscar algo mejor, entre comillas, algo mejor en ese mundo evangélico, mundo protestante, se privan ¿de qué? Se privan de lo primordial. Se privan de las riquezas insondables, riquezas sin medida que fluyen de la Santa Eucaristía. Se privan del pan de vida. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Se privan del pan de vida. ¿Qué dice Jesús en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 6, al final del capítulo 6? ¿Qué dice ahí Jesús? Que come mi carne, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Palabras de Jesús. Porque ¿qué ocurre? Si solo proclamamos y compartimos la palabra, ¿no? Que es muy bueno, tenemos que compartir la palabra, pues si solo hacemos eso, quedamos incompletos. Eso sería como una comparación, sería como familiares que se reúnen el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, Día de Thanksgiving, ¿sí? Y se reúnen quizás hace bastante tiempo que no se ven, entonces comparten, se ponen al día de qué han hecho, se recuerdan y comparten memorias, historias de la familia, anécdotas, ¿sí? Todo eso, ¿no? Y entonces hacen eso y se van, nada más. Sin sentarse a compartir lo primordial, sin sentarse a compartir la cena de Thanksgiving, la cena que es banquete para dar gracias. Así es, si solo proclamamos la palabra y no disfrutamos de la Santa Eucaristía. ¿Sí? El caso es después de escuchar las Escrituras, nuestros corazones
Nuestros corazones deberían arder con hambre por algo más, ¿sí? Como esos 2 discípulos en el Evangelio del domingo, ¿sí? Deben arder nuestros corazones por algo más, hambrientos de llegar al culmen de nuestra jornada, encontrarnos cara a cara con Jesucristo en la Santa Eucaristía. Sí, y esto es una hambre espiritual que se manifiesta no solo en la vida del pastor Chan, ¿sí? Que el Espíritu Santo está trabajando, está despertando hambre por la Eucaristía, se manifiesta no solo en la vida de él, no es el único, pero otros del mundo protestante que se han hecho católicos, el mundo protestante que se han hecho católicos por atracción a la Eucaristía, pues esa atracción misteriosa, espiritual a la Santa Eucaristía. Entre ellos se encuentra Barbara Hale, ¿sí? En la cual el Espíritu Santo ha hecho maravillas. Ella cuenta, ella creció sin religión, ¿sí? Como Dios trabaja. Ella creció sin religión, pero se hizo evangélica cristiana, y que se puso a trabajar de una manera admirable, una manera como misionera, como que con su esposo. Se trabajaba a trabajar como misionera en 65 países, alrededor de todo el mundo, como misionera. Increíble. Pero hace 10 años se convirtió al catolicismo. Y hoy día dirige un apostolado de laicos católicos dedicados a la misión de la evangelización. ¿Sí? Entonces ella cuenta que se interesó en el cristianismo a través del ejemplo de cristianos en la universidad que atendía. ¿Sí? Después fue a una escuela bíblica, ¿sí? Donde le inculcaron, entre otras cosas, ser anticatólica. ¿Sí? Le inculcaron la necesidad de evangelizar, ¿sí? Cambiar los corazones de esos católicos, ¿sí? De convertir católicos al cristianismo. ¿Sí? Pensó, andan por mal camino, están en herejía. Pensaba eso de los católicos, como muchos evangélicos. Pero ella vio el ejemplo de los católicos, cómo el ejemplo tiene un impacto tan grande sobre personas. Ella vio que muchos católicos que ella conocía se dedicaban a ser cristianos, se dedicaban a Cristo con el mismo empeño que ella tenía. ¿Bien? Bueno, entonces, con el tiempo que conoció los escritos de Santa Teresa de Ávila, la gran mística, la gran santa católica del siglo XVI de España. Conoció sus escritos, ¿sí? Y habla de la intimidad espiritual con Cristo. Entonces conoció los escritos de Santa Teresa de Ávila por un amigo, y también leyó las historias de católicos convertidos, ¿sí? De los que habían salido del mundo protestante, se habían convertido al catolicismo. El punto culmen, ya dice que el punto culmen de su jornada ocurrió cuando fue un evento católico carismático de la Renovación en Filadelfia, Pensilvania. Y allá vislumbró la Sagrada Hostia en la custodia. La Sagrada Hostia en la custodia durante una sesión de adoración. Y reconoció que había llegado a su hogar espiritual. Y dice, sentí la presencia de Jesús. Con los ojos de mi corazón, podría ver a Jesús parado enfrente de mí en una iglesia católica. Mi corazón está temblando. ¿Sí? Eso dice esta señora, ¿sí? Cómo le impactó la adoración, Cristo presente en la custodia. Entonces ella recibió la instrucción católica que necesitaba y llegó a creer que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, la iglesia fundada por Cristo, ¿no? Recibió su primera comunión hace 10 años y dice, en esa experiencia, hace 10 años,
Dice, yo sentí a Jesús hablándome en mi corazón. Yo sentí a Jesús hablándome en mi corazón. Él dijo, recíbame del todo. Recíbame del todo. Dijo, fue algo tan potente. ¿Sí? Esa señora, Barbara Hale. Por otro lado, una jovencita se llama Lailena Stabin, es afroamericana. Ella fue criada cristiana, disfrutando desde niña de una amistad cercana con Jesús. ¿Sí? Cuando ella andaba en carro con su madre, se ponía a conversar con Jesús, como si estuviera sentada a su lado. Entonces, al crecer, ella conoció la Biblia. Sus padres la llevaban a diferentes iglesias protestantes, templos protestantes, pero con el tiempo perdió algo de su fervor. Sí, perdió algo de su fervor, se fue, el ardor se fue disminuyendo. ¿Sí? Ella fue a la universidad y después de haber aceptada en la muy prestigiosa Universidad de Harvard, comenzó a sufrir depresión, ansiedad, hasta el punto de llegar a tener pensamientos de suicidio. ¿Sí? Entonces ella no encontraba solución. Los pensamientos negativos que le estaban invadiendo, ¿sí? Trató una dieta por aquí, una terapia por allá, nada le ayudaba. Entonces buscó el remedio en su fe. Se dedicó entonces a leer la Biblia entera, volver a su fe, leer la Biblia entera en un año. Entonces ahí dice que ella, al sumergirse en el poder de la palabra y al poner todo su ser, su vida a los pies de Dios, dice, Él me sanó completamente. Él me sanó completamente de mi depresión y ansiedad. Le doy gracias porque fue un milagro. Pero el Espíritu Santo no había acabado su tarea con ella, su trabajo espiritual con ella. Ella estaba profundamente cimentada en su fe cristiana, en esa fe cristiana. Entonces comenzó a involucrar en debates intensos, ¿sí? Debates intensos de teología con un amigo católico. Y a través de esas conversaciones llegó a reconocer que las diversas opiniones, ¿sí? Que las diversas opiniones dentro del cristianismo no podían ser todas correctas. ¿Sí? Las diversas opiniones en diferentes denominaciones cristianas, ¿no? Diferentes maneras de mirar de teología, que todas las opiniones no podían ser todas correctas. Entonces ella vio que tenía que existir unidad en la verdad. Tenía que existir unidad en la verdad, una verdad absoluta. Sin embargo, ignoraba casi todos los artículos de información que su amigo católico le mandaba sobre el catolicismo. Pero al fin decidió ver un video que le mandó, un video sobre la Eucaristía. Y reconoció en ese video que los argumentos en favor de la presencia real de Jesús eran convencedores. Entonces, con el tiempo, ¿sí? Puso a caminar espiritualmente. Un sacerdote católico le ayudó en su búsqueda de la verdad, que tiene muchas preguntas intelectuales, ¿no? Y entonces después se visitó varias iglesias católicas, sintió que Dios la llamaba, está jalando el Espíritu Santo, que Dios la llamaba al catolicismo. Pero sin embargo, al decidir esa llamada, ¿sí? Se puso a cuestionar, se puso a dudar, ¿sí? Se puso a preguntar, ¿será que sus previas experiencias con Cristo fueron auténticas? Previas experiencias refiriéndose a su vida en el mundo evangélico, el mundo cristiano no católico. ¿Será que sus previas experiencias con Cristo fueron auténticas? Se puso a cuestionar. Entonces, ¿qué hizo? Una noche estaba sola, abrió su Biblia una noche, leyó San Juan leyó el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 16, 16. Le impactó este versículo. También tengo otras ovejas que no son de este redil.
también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Palabra del Señor. Esas palabras le confirmaron, la impactaron profundamente. Y realizó que aunque estaba fuera del redil, o sea, aunque está fuera del redil católico, sin embargo, se contaba. Sin embargo, se encontraba entre las ovejas preciosas de Dios. Sin embargo, y por seguro, le confirmó, estaba oyendo su voz, estaba oyendo la voz del buen pastor al caminarse hacia la iglesia católica. Y discernió. Dios la llamaba algo más profundo, algo más profundo. Entonces, que se involucró en las clases catequéticas de la iglesia. Su amigo le dio un rosario. La llevó a la adoración eucarística. Pero al mismo tiempo, una persona de mucha curiosidad, de muchas preguntas, sí, muy inteligente, ¿sí? Preguntas seguían surgiendo dentro de ella. Entonces, y sentía como si tenía que saber todas las respuestas, tenía que saberlo todos, saber todas las respuestas para hacerse católica. Pero ¿qué ocurrió? Un día en adoración, oye que Jesús le decía, está en adoración, que Jesús le decía estas palabras: ¿desde cuándo se encuentra la llave para abrir tu corazón por tu intelecto? ¿Desde cuándo se encuentra la llave para abrir tu corazón por tu intelecto? Se realizó. No tengo que tener todas las respuestas en mi mente, ¿no? Se consagró a María, esta jovencita, ¿sí? Esa jovencita que con gran humildad había buscado la verdad. Se encontró entonces personalmente con Cristo al recibir la primera comunión, ¿sí? Y recibió también el poder del Espíritu Santo en la confirmación. Estos sacramentos que recibió el 8 de abril, el sábado de gloria, la Vigilia Pascual, ¿sí? Llegó al cumbre de su jornada. Otro convertido al catolicismo, J. Mingo, ¿sí? Antes era, ¿sí? Antes era del mundo cristiano no católico. J. Mingo también era alumno de universidad. Él cuenta, si él fue bautizado como cristiano no católico, ¿sí? Cristiano no católico, a pesar de haber conocido algo de la misa a través de sus abuelos paternales, ¿sí? Lo expusieron a algo de la misa. Entonces, ¿qué? Con el tiempo se sentía atraído a la iglesia católica y se puso a investigar, ¿sí? Enseñarse a la iglesia católica. La práctica, entre otras cosas, la práctica de oración, buscar la intercesión de los santos, es decir, la práctica de devoción a María, el sacramento de la confesión. Se puso a investigar todo eso. Y el tema que le ocupaba más que todo su atención, ¿sí? Que causaba más inquietudes, el tema, ¿cuál era? El asunto era que la Eucaristía le ocupaba más que todo su atención. Entonces dice, yo sabía que la Eucaristía era algo importante, pero no algo que yo verdaderamente comprendía. Algo importante, pero no algo que yo verdaderamente comprendía. Entonces, ¿de verdad? Se preguntó, ¿de verdad era el cuerpo, la sangre de Cristo? ¿De verdad? Recuerda, se puso a orar, una capilla pequeña. Se estaba en una hora santa, puso a orar una capilla pequeña durante una hora santa. Y dice, sentía nervios y excitación, ¿sí? Y al mismo tiempo, nervios y excitación, y al mismo tiempo se conmovió, soltó lágrimas, derramaron las lágrimas, y pensó, tengo la oportunidad de ver a Cristo, ofreciéndose de encontrarse con nosotros, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Y así experimentar su plenitud. Sí, qué palabras tan conmovedoras. Otra persona convertida se llama Lori Valderas, cuenta, es de Ventura, California, creo. Lori Valderas cuenta que fue también la atracción a la Eucaristía que la llevó al catolicismo. Que eso es sin religión. Otra persona, un vacío espiritual, que eso es religión. Cómo Dios llena el vacío. Se hizo cristiana.
Pero entonces ella al visitar una iglesia católica, sentía que Dios la estaba jalando hacia allí. ¿Sí? Sí, dice, me sentía dotada al visitar una iglesia católica, dotada como una riqueza espiritual. Una riqueza espiritual, es que, ¿sí? Se sentía como un calor espiritual. Y pensó, Cristo está verdaderamente presente. Cristo está verdaderamente presente en el tabernáculo. Y hoy día, hoy día vive su fe con fervor, involucrada en su parroquia, trabajando como coordinadora de bodas, ¿sí? Y ansiosa, ¿sí? Con ganas por compartir la historia de su conversión. Y dice, porque me hice católica, disfrute de una vida mucho más hermosa y rica. Palabras de Loli Valderas. Bueno, todos esos testimonios hermosos, ¿sí? Increíbles, nos afirman que reconocemos a Cristo en la partida del pan, ahí lo reconocemos, ¿sí? La palabra nos lleva a reconocerlo en la partida del pan, como ocurrió con los 2 discípulos en el evangelio del domingo, el evangelio de San Lucas, esos que se habían desviado hacia Emaús. Y es más, en la Santa Eucaristía, ahí profundizamos más y más su misterio inagotable, misterio insondable, ¿sí? Misterio de él. Conocemos que Jesucristo entonces se encuentra al centro de la creación. Esto todo lo indica la Eucaristía. Jesús se encuentra al centro de la creación, centro de la salvación, al centro de nuestra redención. Y al fin y al cabo, Jesucristo se encuentra al centro de nuestras vidas y de nuestra fe. Entonces, en la Santa Eucaristía que levantamos la mirada hacia Cristo, ¿sí? Presente entre nosotros, resucitado de entre los muertos, ¿sí? En la Santa Eucaristía, Cristo brillando con el esplendor de su gloria, en su victoria sobre la maldad, el pecado y la muerte. Eso todo lo experimentamos en la Santa Eucaristía. ¿Sí? Victorioso sobre la maldad, el pecado, la muerte, para que su victoria sea nuestra victoria. Porque todo lo que experimenta Cristo, lo comparte con nosotros. Para que su victoria sea nuestra victoria. Victoria de los que se muestran ser hijos de Dios, con sus obras buenas, rectitud de camino, ¿sí? Santidad de vida. Por supuesto, al celebrar la Eucaristía, pues sí, experimentamos un sentido hermoso de convivencia y hermandad. Eso es muy bueno. Pero no nos celebramos a nosotros mismos. Tomar en cuenta, la Santa Eucaristía no nos celebramos a nosotros mismos, no venimos a aplaudirnos a nosotros mismos, ¿sí? Como unos suelen hacer en las comunidades, tanto católicas como protestantes, ¿sí? Que piensan que la comunidad es el centro de la celebración y se aplauden y se quieren sentir muy bien, ¿no? ¿Sí? La realidad es que no venimos como por terapia, no venimos a la misa como por terapia, como terapia para sentirnos bien en nosotros mismos, ¿sí? No se trata de eso, ¿sí? Cuando hacemos eso, perdemos en cuenta lo principal, perdemos vista lo principal. Cristo, el Cordero de Dios, que Él derramó su preciosa sangre en la cruz. Tenemos su preciosa sangre en la cruz, como dice San Pedro en la segunda lectura del domingo. Él derramó su preciosa sangre en la cruz, que vale más que cualquier oro y plata, ¿sí? Su preciosa sangre en la cruz para rescatarnos de la oscuridad, rescatarnos de la esclavitud del pecado. Entonces estemos siempre conscientes, la Eucaristía no es una cena ordinaria, un convivio entre amigos y compadres y comadres. La Eucaristía no es meramente un símbolo de Cristo, como la miran los hermanos separados y como tristemente la miran muchos católicos que han perdido fe en la presencia de la Eucaristía. No es meramente un símbolo de Cristo la Eucaristía. El pastor evangélico con quien comenzamos, pastor Francis Chan, dice, ora y sueña que algún día, palabras de un pastor evangélico, póngase a pensar, ora y sueña que algún día todos los cristianos en Estados Unidos algún día se reúnan
y regocijan al compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Palabras del pastor Chan. Que llegue ese día muy pronto, oremos, que llegue, que se adelante ese día, que llegue ese día muy pronto. Porque es en la Santa Eucaristía. Allá, Santa Eucaristía, allí actualizamos las palabras de los 2 discípulos de Jesús, ¿sí? En el Evangelio de San Lucas del domingo. Las palabras le dicen que Jesús había caminado con ellos. Ellos le dicen, quédate con nosotros, ¿sí? Recordamos a la Santa Eucaristía, es Emmanuel, Dios con nosotros. La manera más especial, la manera más íntima, caminando Jesús con nosotros, explicándonos la palabra, domingo por domingo, y entregándose a nosotros en ese banquete maravilloso de la Santa Eucaristía. Entonces, que Dios los bendiga, sí, que día por día podamos apreciar esas bendiciones de Dios, que es el pan del cielo, bendiciones sin medida. Ok. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Padre. De nada. Sí, gracias por su Placer, tiempo de este privilegio es día. mío. Okay. Sí. Gracias. Es un honor, es un privilegio también para nosotros el que usted con nosotros esté, pues, por este día, los martes, y así les decimos allá a los demás para que pues nos sigan acompañando todos los martes, siempre que usted puede. Ajá. Muchas gracias. Claro. Y que mucho éxito, sí, que todos los que están oyendo que puedan apoyar la campaña de levantamiento de fondos para Jesús con María. Sí, Dios los bendiga. Okay. Muchas gracias. Ok, el martes no doy mensaje porque nos vamos a retiro los sacerdotes. Sí. Entonces, sí, claro que sí. Ok. Sí, que les vaya muy bien y pues ya para la próxima, muy bien. nos comunicamos de nuevo. Ok, bendiciones. Bendiciones. Okay. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.